en el siguiente reportaje, Eduardo Quispe habla de un terreno que logra revertir, digamos, una serie de observaciones, porque había una superposición de supuestos propietarios y la empresaria Sada Goray logra, luego de varias cosas que se revelan en el reportaje, que se pongan a su nombre. Y eso representa un enorme beneficio económico, ¿verdad, Eduardo? Vamos a ver una parte del reportaje o primero nos cuentas. Como tú digas. Vemos primero el el reportaje. expediente Chilca es esta enorme propiedad de 90 hectáreas ubicada a la altura del kilómetro 50 de la Panamericana Sur. El expediente era básicamente un reclamo que hizo la empresaria Sada Goray Chong a la SBN en julio del año pasado. El pedido que hizo la gerenta de Marca Group ante la SBN tenía un interés económico. En el 2019, ella firmó con la empresa inmobiliaria Centenario una opción de compra. Sada Goray les ofrecía el terreno del expediente Chilca, estas 90 hectáreas por la suma de $45 millones. Firmaron un primer contrato por 30 hectáreas. Centenario le pagó a Sada Goray por esa parte cerca de $15 millones. En esas 30 hectáreas, Centenario urbanizó y ya está vendiendo los terrenos. Luego firmaron otro contrato por el terreno restante, es decir, 60 hectáreas por un monto de $33 millones. Sin embargo, para poder cobrar, Sada Goray debía saldar cualquier duda sobre los límites del terreno. Esto debido a que existen resoluciones judiciales que indican que ese terreno del expediente Chilca le pertenece al Estado. Nadie quería tomar el caso Chilca. La elegida fue Marina Aglaez Zuviría Franco. Aquí la vemos junto a Cintia Rudas afuera del Congreso. Zuviría tiene poca experiencia en el sector público. Ella tampoco quiso darnos una entrevista. La negativa tiene una explicación. En abril de este año, Zuviría firmó esta resolución que fue vital para que los enormes terrenos de Chilca pasen a propiedad de la empresaria Sada Goray. Zuviría decide pedir un informe externo sobre el caso. Se lo pide a la abogada Flor Olivera, la misma que fue socia de Sada Goray. Esta resolución ordena lo que Sada Goray tanto buscaba: que se vuelva a marcar las fronteras del terreno que reclamó como suyo. Se entregó la tierra del Estado y ella ya empezó a cobrar a Centenario los $33 millones restantes por el terreno que les vendió. 33 millones de dólares, era más, ¿no, Eduardo? En total era $45 millones, que era lo que valían las 90 hectáreas. 45, que no hubiera podido cobrar si no se hubiera obtenido estos informes favorables que al final dio una persona ligada a ella, ¿no? Claro, en sencillo la historia lo que cuenta es que se le da terrenos del Estado a Sada Goray. Terrenos que eran del Estado por un mandato judicial, además, por 2 casaciones que ya se habían emitido. Casación significa que es la última palabra. Claro, estamos hablando de la autoridad máxima de justicia en el país. Y terreno del Estado significa que es terreno de todos nosotros. Correcto. Entonces, eso era lo grave de la historia. ¿Cómo se le da los terrenos a la señora Sada Goray? Se le da a través de diferentes intentos que se hacen al cambiar en directores. La SBN hay que tener en cuenta que está bajo el mandato del Ministerio de Vivienda, un ministerio en el que ella claramente ha influenciado. Géner Alvarado nuevamente. Géner Alvarado y Salatiel Marrufo. Salatiel Marrufo. Entonces, se cambian varios directores hasta que se cambia una quinta vez y esta directora pide un informe a una abogada que no pertenece a la SBN, sino que la contrataron como tercera, y esta abogada fundó una empresa con la señora Sada Goray hace unos años. Y en ese reportaje me acuerdo que tú preguntabas si era usual usar abogados externos para conseguir informes y te contestaron que no, que la SBN, que es la Superintendencia de Bienes Nacionales, tiene sus propios funcionarios, sus propios abogados que dan los informes y que habían dicho que esto no se podía hacer, ¿no es cierto? No es usual porque la SBN tiene de verdad muchísimos abogados dentro de sus oficinas como para poder resolver estos casos. De hecho, muchos de ellos emitieron informes en contra de los intereses de Sada Goray, a tal punto que los sacaron y pusieron a una persona que evidentemente estaba en la misma línea del interés que ella tenía. Y con eso se concreta y se da terrenos del Estado a esta señora que hoy admite delito. Bueno,
esto ha sido el resumen de lo que nosotros dijimos en septiembre y en octubre. Hoy la empresaria Sada Goray confiesa, dice que colabora con la Fiscalía. Su versión es que ella ha sido extorsionada y por Salatiel Marrufo, este hombre que se supone que pertenece al... No se supone, que pertenecía al gabinete en la sombra y que extorsionada, amenazada, atemorizada, tuvo que entregar 4 millones porque le dijo Salatiel Marrufo, si colaboras las cosas te van a salir bien y si no colaboras las cosas te van a salir mal. Y esa es la justificación. No nos ha dado la entrevista a nosotros, pero ha dado varias entrevistas y vamos a ver algunas de sus declaraciones. Vamos a tratar de dilucidar ahí lo que ella dice de cómo conoció a Salatiel Marrufo y en este primer extracto. Y después vamos a conversar con Carla. Yo conocí al señor Salatiel Marrufo en una comida recién el día 23 de agosto. Con esto quiero aclarar que yo no conocía a nadie del gobierno anterior y tampoco soy aportante a ninguna campaña del señor Pedro Castillo. Sí, me lo presentaron porque lo que me dijeron era de que ellos querían conocer de qué se trataba la vivienda social del país y entendí que ellos ya sabían que Marca Group era una de las empresas más grandes de techo propio en la modalidad de adquisición de vivienda nueva. Dice ella, 23 de agosto lo conoce y ya el 25, que es la denuncia de Carla, estaba en una reunión donde entra Jaime Alvarado y dice, trátenmela con cariño. Vamos a escuchar ahora, ¿cuándo entran los 4 millones de soles? Pero fue en una cuarta reunión que también me invitaron, pero era una especie de almuerzo y conversando con él de un momento a otro me dice, ¿sabes qué? Quiero que me des 4 millones de soles. ¿Quién le dijo y en eso? ese momento, de Salatiel Marrufo. ¿Por qué le dijo? Mira, me dijo, tengo que cumplir un montón de favores, políticos, ¿no? Y a pedido del presidente Pedro Castillo te he venido a solicitar que necesito que nos des 4 millones de soles. Entonces en ese momento yo me encontraba en un departamento a donde me habían invitado a conversar. ¿Recuerda dónde era el departamento? Sí recuerdo dónde era el departamento, que era en San Isidro. Lo único que tenía a decirle al señor es, yo no tengo esa cantidad de dinero. O sea, yo no tengo esa cantidad de dinero. Entonces él me decía, pero saca la empresa. Si a la empresa yo no puedo sacar nada, porque es una empresa que está auditada, que está regulada. Lo único que tenía tanta presión es decirle, te voy a pagar por partes. Eso es lo que le dije. Yo no tengo tanto dinero, pero bueno, después sí tuvo tanto dinero y no por la empresa, sino por el terreno del que habla la nota de Eduardo, porque ahí la cosa era a título personal y frente a 45 millones, 4 millones. Seguro no son tanto, ¿no? Vamos a escuchar un extracto más donde ella cuenta, bueno, aquí ha contado que la plata se supone que era pedido del presidente, pero vamos a ver lo que cuenta sobre lo que le dijo Salatiel Marrufo sobre cómo se iba a usar la plata. Cuando él habla de los 4 millones le dice que ese dinero era ¿para qué? Le habló, era para Castillo, era para que se iban a repartir. ¿Habla sobre la finalidad de ese dinero? No, el señor me dice que es un pedido del presidente Pedro Castillo. ¿No? Y después ya con el tiempo, como este señor tenía bastante ego y hablaba cosas, ya me empezó a contar cosas como yo le dije que no le podía pagar todo, porque la finalidad de ellos era que les pague todo, ¿no es cierto? Que les pagara todo, o sea, de golpe, ¿no? Entonces yo lo único que atiné, porque en ese momento obviamente no tenía esa cantidad de plata, le dije te voy a pagar por partes, y me decía de que eran unas bolsas que tenían que armar, que parte de esta plata, después me dijo, ya bueno, sí, pues se me acomoda que me pagues por partes, porque al final esto de acá es una planilla para el presidente y para sus hermanos. ¿Cómo fue esa primera entrega? ¿Cuándo fue? Si la reunión fue a fines de septiembre, ¿cuándo fue la primera entrega? Sí, a fines cuando él me pidió a los 2 o 3 días, ¿no?
Estamos hablando de los últimos días de septiembre. 200.000 soles fue la primera entrega. Lo primero que le entregamos, sí. A él mismo se le entregó un intermediario Lo mandé a dejar. a través de un emisario de él. Sí. Lo mandamos a dejar a través de una persona que él me dijo que le entregara. Esa persona Pero tiene... después hemos hecho entregas directas a él, ¿no? Los últimos pagos, los últimos meses, porque esto habrá sido hasta el mes entre junio y julio, ya le hemos ido a entregar a su hotel directamente, ¿no? Y digamos, le iba a cumplir los 4 millones de soles. De septiembre al último, o sea, ¿cuándo terminó los 4 millones? Me están haciendo acordar 4 millones más $20.000 que me pidió un día para comprarle un carro al sobrino del presidente. ¿A qué sobrino le precisó? No me precisó ningún sobrino. ¿Qué sobrino habrá sido? Debe haber sido cuando les faltaron los autos que les prestaba el señor Samir Villaverde, ya necesitaban comprar uno seguramente. Una planilla para el presidente y para sus hermanos. Después vamos a conversar con Carla sobre las fechas, porque ella ha estado haciendo el cruce de fechas. Dice que los primeros 200.000 se entregan en septiembre y que siguen entregando dinero hasta junio, julio. Pero hay una entrega de dinero en particular de la que habla el siguiente audio. A mediados del mes de diciembre, a inicios del mes de diciembre, me llama de manera desesperada y me dice, tengo que conversar contigo, donde él me va a buscar a mi domicilio, a mi casa. Y me dice, tengo una presión y no me puedes fallar acá y tienes que conseguirme $1 millón de soles. Ese $1 millón de soles fue destinado, ¿sabes para qué? ¿Para qué? Para pagar el voto de los congresistas de la vacancia que se venía el 7 de diciembre del año pasado. ¿Sí le dijo tal cual? Tal cual. Porque él hablaba, tenía un ego tan grande y que yo lo miraba y de verdad que yo pensaba que me estaba mintiendo. Egos grandes, siempre son un problema los egos grandes. Bueno, vamos a hablar con Eduardo ahora sobre qué pasó después de que presentamos estos 2 reportajes. La Fiscalía comenzó a investigar inmediatamente. Nosotros seguimos tratando de hacer nuestra investigación y tú ibas descubriendo más cosas, pero por supuesto nosotros siempre tenemos que corroborar todo antes de sacar una nota, porque hasta cuando son ciertas nos cae todo encima. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, primero, para dar las cosas en su real dimensión, ¿no? La señora Sada Goray se ha paseado por otros medios a decir que ella es una víctima de una extorsión y que ella ha meditado durante un año dar esta declaración ante la justicia. Eso no es exacto y eso lo demuestran los hechos. Porque la Fiscalía empezó a investigarla. Claro, porque... Ella comienza a meditar cuando la Fiscalía comienza a investigarla. Ella comienza a meditar cuando los reportajes salen aquí en el programa, en verdad. Porque se emite el primer reportaje, que es el 19 de septiembre, si mal no recuerdo, Carla, el 19 de septiembre, y luego de ello la Fiscalía toma el caso y empieza a trabajarlo. La citan a ella no asiste, y después de ello su abogado, el señor Bulus, se acerca a la Fiscalía y dice que la señora quiere hablar con los fiscales. La señora ya había salido del país un mes o un mes y medio antes, si mal no recuerdo. Entonces ella habla de lejos. Ella habla de lejos, claro, porque parte del equipo especial la va a buscar a los Estados Unidos el 30 de septiembre. Y se quedan más o menos una semana en Estados Unidos y es donde recogen las primeras declaraciones. Entonces, no es que la señora estuvo un año meditando, pensando que había obrado mal, que había cometido delitos. No es así. Lo concreto es... Pero además lo que dice ahora no es que haya cometido delitos, sino que ella ha sido víctima de un delito. Dice que ella ha sido víctima de una extorsión. Bueno, ella también ya dijo que está colaborando con la justicia. Para tú colaborar con la justicia tienes que admitir los delitos. Eso también queda claro. Ya, pero públicamente lo que dice es que ella es víctima. Claro, públicamente, ¿no? Ella se vende esta historia como si le hubieran estado extorsionando. Cosa que y lo que sabemos es que está, por lo menos ella misma ha declarado, así que no estamos revelando nada que no se da a reclamar. Ella ha declarado que está colaborando con la Fiscalía, pero no se puede revelar en calidad de qué está colaborando, ¿no? Claro, pero lo que yo te narro son los hechos, ¿no? Ella se le toman las declaraciones en el extranjero y desde ahí es donde, de hecho, ha dado las entrevistas que ha dado en las últimas horas, ¿no?
Vamos a ver lo que hizo Carla Ramírez luego para hacer este cuadre de fechas. Y también hay una mención a fui a darle dinero a su hotel. Y yo me acuerdo de un reportaje que tú hiciste también sobre un hotel. Búnker de Saladín. El famoso búnker. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu proceso de cuadrar fechas y lugares. Como comentaban ustedes, yo también me he puesto a preguntar en calidad de qué está colaborando la señora Sada Goray en la Fiscalía, porque por lo menos lo que está diciendo en los medios de comunicación no se condice con la verdad. Y eso se puede probar con datos concretos. Pido al director que me ayude para poner, por ejemplo, dos conversaciones que tienen Salatiel Marrufo con Elizabeth Añaños vía WhatsApp y el ministro Heiner Alvarado con Elizabeth Añaños, la ex entonces viceministra de Vivienda, en la que ya hablan desde el 16, 17 de agosto, están solicitando ayudas, memorias sobre el caso Marca Group. Así es. Esas son conversaciones que tenía la viceministra entonces con Salatiel Marrufo y Heiner Alvarado. 16 de agosto y 17 de agosto, y ella ha dicho en su declaración periodística por lo menos que lo conoce recién el 23. Así es. Pero ya era Pero preocupación. ya el 16 le ayudaban. Ya era preocupación, ¿no? Otro punto importante, que ella dice que paga a finales de septiembre, hace los primeros pagos de esta supuesta extorsión de los 4 millones de soles. Vaya la coincidencia de fechas, porque justo fue a finales de septiembre que se cambia a los directores que votaban en contra de darle los fideicomisos a sus proyectos, se cambia a estos 3 directores y se pone a 3 que así, voto unánime, le dan el voto favorable para darle los fideicomisos justo después de las fechas de pago. Después de la fecha en que ella misma dice que entregó los primeros 200.000. Sobre estos WhatsApps, lo que prueban es el interés de Salatiel Marrufo y Heiner Alvarado. Efectivamente no prueban que la conocieran a la señora antes, pero dice, aprovecho para enviarte la ayuda memoria de Marca Group. Ayuda memoria Marca. O sea, ya tenían una ayuda de memoria. Claro, pero además, Sol, hay otro dato que estamos justo con Carla cruzando las fechas. Ella habla de 7 pagos, que empieza en septiembre, fines de septiembre del año pasado, que coincide con la información que Carla ha dado hace un momento. Sobre el Fondo Mi Vivienda. Sobre el Fondo Mi Vivienda. Sí. Y ella habla que el último pago es entre junio y julio de este año, que coincide cuando se le da el terreno. Entonces, habría que preguntarle más a detalle a la señora y en una entrevista, obviamente, mucho más puntual que no nos va a dar. No, nunca digas que no, porque no hay que perder la esperanza. Veamos, yo ya la estoy perdiendo con respecto a la señora, la verdad. Hemos estado pidiendo esa entrevista mucho tiempo, ¿no? Sí, pero evidentemente no nos ha dado la entrevista porque es el costo de investigar y denunciarla. Eso también creo que todos nos queda claro. Y porque es claro que haríamos ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se convierte en extorsión algo que evidentemente tiene otro nombre? Claro. ¿No? O la otra pregunta, la de las fechas. Ella, como ella dice, ¿no? La extorsionan por partes y ha pagado por partes, o los pagos coinciden con algún beneficio puntual que ella recibió. Ahora, hay otro dato muy interesante, Sol, ¿y con eso terminamos? Que ella comenta en el diario El Comercio cuando le preguntan por quién le presentó a Salatiel Marrufo, cómo llega a Salatiel Marrufo. Nosotros estamos en las condiciones de presentar... Ella dice que no quiere decir cómo llega. No quiere decir. ¿Tú sabes cómo llega? Así es. Según Salatiel Marrufo, quien lleva Marca Group al Ministerio de Vivienda es nada menos que Guido Bellido. Él nos lo dice, me lo dice en una conversación, tenemos como evidencia una conversación vía Signal en el que él me dice que es Bellido quien supuestamente contacta a través de un periodista, ¿no? Y ella le envía, ahí está la conversación de Signal, en la que él menciona que es Bellido. De un diario. De un diario. Y que él menciona a Guido, él escribe y luego elimina. Y menciona a Guido Bellido como la persona, recordemos que era en ese momento premier, era jefe de gabinete. En ese momento, estamos hablando de agosto del año pasado. Y que supuestamente Guido Bellido. Y Salatiel Marrufo era del gabinete en la sombra, ¿no? Y asesor del ministro Heiner Alvarado. Interesante esto porque se le pregunta, al momento de descargo, nosotros como periodistas tenemos que trasladar todas las consultas a los investigados, y le hago esa pregunta cuando no nos atiende ella, nunca nos quiso atender, pero sí su abogada en aquella fecha. Y ellos le envían en una actitud bastante agresiva contra nuestros reportajes. No parecía una persona víctima de extorsión, sino parecía una persona que no quería perder la comodidad de estos aparentes beneficios que recibía
en el Ministerio de Vivienda, en el Fondo de Vivienda, en la SBN. Envía la carta que tenemos también en pantalla en la que ella, con la firma de Marca Group, le dice, señor Salatiel Marrufo, de las conversaciones y entrevistas que usted ha brindado a la señorita Carla Ramírez, periodista del programa Cuarto Poder, usted menciona que habría recibido presiones del entonces primer ministro, señor Guido Bellido, para darle atención prioritaria y favorecer a Marca Group. Es una parte de lo que ella dice en esta carta que dirige a Salatiel Marrufo cuando aún estaba en libertad. En otro párrafo dice, las afirmaciones carecen de sustento, por ello requerimos para que en un plazo máximo de 36 horas se rectifique frente a América Televisión, el programa Cuarto Poder y la señora Carla Ramírez. Bueno, como ven, no es necesario rectificar, más bien es importante haber hecho este recordatorio porque acá hacemos las investigaciones con seriedad y muchas veces se trata de atacar esa seriedad que es lo que nos otorga la credibilidad y que es nuestro mayor activo. Así que lo vamos a seguir defendiendo porque trabajamos para que usted sepa las cosas que tiene que saber. Y la extorsión no es la amenaza a una persona para que entregue dinero a cambio de recibir más dinero o recibir licencias o recibir negocios. Esa no es exactamente la definición de extorsión, pero eso lo decidirá la justicia.